a mí me gustaba hacer eso, abrazarlos. Y muchos me decían, nadie me abrazó desde que mi padre murió. Y las lágrimas venían a nuestros ojos y yo digo, Elder, lo abrazo porque estamos felices de tenerlo y ya de conocerlo hoy lo quiero mucho. Este programa es una producción de Morgat. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en todas nuestras redes sociales. Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos una vez a nuestro programa Santos de la Vida Real. Hoy vamos a tener una entrevista de estas que digo que es precisa para completar nuestro día de reposo. Y es que vamos a hablar con una persona que seguramente nos va a llenar del espíritu de servicio que todos necesitamos cuando queremos llegar a obtener ese grado de discípulos de nuestro Salvador Jesucristo. Bienvenidos a esta historia de Santos de la Vida Real. Ustedes saben que aquí en Morgat somos una fundación que está siempre tratando de llevar contenido espiritual y cristiano a todo el mundo. Espero que esta entrevista del día de hoy, esta charla, esta conversación que vamos a tener pueda llenar nuestro espíritu y nuestro corazón. Así que voy a darle, sin más preámbulo, la bienvenida a nuestro querido Roberto Pitars. Presidente Pitars para mí, porque así lo he conocido toda la vida. Bienvenido, mi querido presidente Roberto Pitars. Un gusto poder estar con estos hermanos que no solo de Colombia, que llevamos profundamente en el corazón, sino de otros lugares que sé que también siguen esta programación que ustedes tienen y que son algo muy especial porque muchas veces he leído los comentarios de ellos y me encantaron. Gracias, presidente. Bueno, por el acento estamos intuyendo que eres como mexicano, presidente. No, soy argentino. Bueno, entonces digámosle a nuestros hermanos aquí, presidente Pitars, contémosles un poquito quién es Roberto Pitars, su familia, y bueno, alguna cosa que nos asocie, y ya yo les voy a dar más datos a todos ustedes, pero quiero que inicialmente tú te presentes y nos digas, bueno, este soy yo. Bueno, es un poco difícil hablar de uno mismo de esta manera, como presentándose, pero yo nací en Buenos Aires, Argentina. Mi padre, Francisco Oscar Pitarchi, mi madre, Irene Amores, y a través de ellos recibí la bendición de tener el Evangelio en mi vida. En esa época ellos se bautizaron en el 50, yo tenía 3 años. Perdón, se bautizaron en el 54, yo tenía 3 años. Pero ellos conocían la iglesia de unos 4 años antes. En esa época los miembros de la iglesia eran muy pocos, serían 1000, no sé, en todo Sudamérica, porque recién comenzaba la obra a partir de la dedicación en 1925. Y en esos 25 años la obra fue muy lentamente y empezó a ir subiendo. Ya por el 70, el 80 empezó a crecer más rápidamente. Pero esos primeros 20, 25 años, los conversos se lograban después de mucho tiempo de asistir, leer y escuchar y tener la visita en sus hogares de los misioneros. Y esos fueron mis padres. Estuvieron conociendo la iglesia y antes de casarse, o sea, en 1950, que fue cuando se casaron, pero después dejaron, nadie les dijo más nada. El misionero que los visitaba es una persona muy especial en la iglesia, en la historia de la iglesia. Luego fue presidente del CCM, el primer presidente del CCM acá en Argentina. Y este hermano con su esposa estaba predicando y se fueron y ellos pensaron, bueno, se habrán ido a la iglesia, no estarán más, hasta que después nuevamente, al principio o a fin del 53, aparecieron unos misioneros que buscando en un registro que tenían en la pensión, nombres, direcciones de los miembros los amigos de la iglesia que asistían, decidieron venir a casa y ahí comenzó todo el trabajo misional
de preparación para que ellos pudieran bautizarse. En realidad tampoco estaban tan convencidos, sentían un gran gozo de ir a la iglesia, reunirse con los hermanos, pero no entendían la necesidad del bautismo en sus vidas. Claro. Pensaban que estaba todo bien con ir, participar, ayudar, colaborar, pintar, lo que fuera, pero no de bautizarse. Había muchos casos de eso. Pero en el 54 tuvimos la visita del presidente David McKay. En 1954 él vino y los pocos miembros que había fueron a un teatro a verlo y a escucharlo y a sentir el espíritu de él. Y cuando terminó la reunión, él saludó a todos los que estaban y dice mi madre que ella sintió que él era el profeta y que no tenían que demorar más tiempo, sino tendrían que entrar en las aguas del bautismo. Y sucedió así. Entonces yo me beneficié. Con lo que tú me cuentas, porque yo a veces inflo mi pecho y me siento grande cuando digo, tengo 30 y algo de años en la iglesia, ¿sí? Pero entonces me pongo así pequeñito cuando estoy escuchando tu historia, porque entonces tú literalmente toda tu vida has sido miembro de la iglesia. Sí, claro, claro. Yo disfruté de esa bendición porque es realmente una bendición participar en las organizaciones. Tengo un recuerdo profundo de la primaria, de las maestras de la primaria que tenían las reuniones con los niños y enseñaban y mostraban láminas. No había tantos materiales, pero el espíritu llegaba profundamente y no puedo dejar de reconocer el trabajo de esos muy buenos líderes que enseñaron y trabajaron conmigo y con mi familia. Así que ese fue el comienzo y a partir de ahí siempre estuve activo y sirviendo los llamamientos que los líderes nos dieran. Realmente tengo un amor muy especial por todos esos líderes. Estamos aquí delante y tenemos en entrevista aquí para todos nosotros para aprender de uno de los miembros más antiguos de la iglesia en toda Sudamérica, ¿sí? Junto con su familia, claro, presidente, porque la iglesia aquí a Colombia llegó mucho tiempo después de lo que tú me estás diciendo que llegó a Argentina. Argentina es pionera. Sí, y si bien no tengo tanta edad, o que tengo edad, pero muchos de ellos ya fallecieron, partieron, y fueron tan especiales que siempre compartían las historias. Entonces es como que uno, aunque no estuvo en 1925, porque evidentemente yo no había nacido en 1925, pero ellos cuando tenían la oportunidad de hablar contaban detalles. Qué pena de que no se tomó nota de tantas historias. Entonces las historias que quedan son las que pasaron de boca en boca y que uno recuerda a estos buenos hermanos hablando desde el púlpito o en una clase contando algo, ¿no? Pero cuánto más si se hubiera registrado con más detalle todo lo sucedido. Porque realmente en el libro Santos, a veces salió en el anterior acerca de la dedicación, pero es un párrafo chico, porque tampoco hay tanto material disponible. Lo mismo que las fotos, en esa época no teníamos como ahora la cámara en el bolsillo, que uno saca, pum, ya, y ya queda registrado, ¿no? Presidente, avancemos en el tiempo, porque yo les puedo decir a ustedes, hermanos, entre algunas cosas, así por encima, les puedo decir que Roberto Pitars ha sido presidente de misión, presidente de templo, y bueno, él nos va a contar ahora de muchos otros llamamientos, pero vamos a la juventud, allá el jovencito Roberto. ¿En qué misión estuviste? ¿Dónde prestaste misión? Y cuéntanos alguna experiencia misional corta, pero que haya sido profunda para ti, que marque tu testimonio en esos momentos de la juventud que finalmente definen el futuro, ¿no? Y la perspectiva eterna de uno. Bueno, realmente, si vamos a ir un poquito más atrás del presidente de misión, siempre me acuerdo de mi obispo, ese obispo que me ministraba. Si no llegaba temprano a la reunión del sacerdocio, estaba llamándome por teléfono a mi casa para ver si había salido o no había salido, con mis 12 años, ¿no? Quizás 14, pero recuerdo que él mismo me puso como compañero de orientación familiar de él. Ya en esa época era más grandecito y era, ¿cómo se dice?, ayudante del presidente
fueron de los presbíteros, ¿no? Que era el obispo. Claro, Entonces, que era lo mismo. salíamos con él a visitar a los jóvenes. Y me acuerdo un día que llegué a la capilla y solamente vi el auto de él en la puerta y sabía que él estaba adentro. Entonces abrí la puerta, entré, empecé a caminar hacia el obispado y la puerta del obispado estaba abierta. Y él estaba arrodillado allí en el piso, orando y nombrando a cada joven que íbamos a visitar. Eso a mí me marcó muchísimo. Y me emociona mucho recordar al obispo Héctor Meijome, porque él me ayudó, me puso metas, me preparó para salir a la misión. Entonces, esas son experiencias que no se pueden olvidar nunca. Salí a la misión en el 70, como siempre digo, me mandó el llamamiento José Smith. No era José Smith, pero era Joseph F. Smith, el presidente de la iglesia, que vino después de David O'Mackey, que fue el presidente o el profeta de mi infancia. Y fui apartado por un ángel que ustedes lo tuvieron en Colombia, que era miembro de la presidencia diaria, aunque en esa época tuviera otro nombre, que era Ángel Abrea. Oh, Ángel Abrea, sí, claro, claro. Él Lo recuerdo porque tenía fama de ser muy bravo, muy estricto, tenía fama. Así era. Pero los que apreciamos esa disciplina que él tenía, porque él era muy duro, era una época que también los líderes eran duritos, ¿no? Sí. Ahora el presidente Nelson, por nombrar a este amado profeta que tenemos, él prioriza el amor y el espíritu antes de decir una palabra de más. Quizás en esa época los miembros a veces decían cosas que sentían y que eran de mucho valor, pero a veces había que guardarlas, ¿no? Pero conmigo, él era mi presidente de estaca y lo admiré, lo seguí. Él fue sumamente especial en mi vida, ¿no? Así que no puedo decir nada. Para mí todo lo que él hacía era súper especial. Él me apartó y salí a la misión. Y bueno, todas las experiencias que tuve en la misión fueron muy especiales. Aunque siempre cuento que en ese momento no había CCM, no había oficinas de la iglesia que compraran los pasajes, acompañaran al misionero a la terminal, lo llevaran con un remiso, con un taxi o con lo que fuera, sino que uno hacía todo solito, ¿no? Iba a comprar el pasaje, iba a la estación del tren, me tomaba el tren hasta la misión, que era en el norte argentino, había 2 misiones. Me tocó con el presidente H. Clay Gorton, que fue quien reemplazó al presidente Scott. Que el presidente Scott era el segundo presidente. Antes había estado Stone, después vino Scott y después vino Gorton. Y él me recibió de una manera muy amorosa. Yo venía un jovencito de 19 años, viajando solo, yendo con el tren, teniendo miedo de dónde llegaba, qué era, ¿no? Y él me abrazó y me dio esa confianza para poder ser un gran misionero. Y ahí también tuve una experiencia muy especial porque me recibieron en la puerta 2 misioneros, ¿no? Y me dijeron, Elder Pitar, bienvenido, lo estábamos esperando, pero nadie fue a buscarme a la terminal. Yo digo, ¿por qué no me fueron a buscar si me esperaban? Pero bueno, no había esa organización que hay ahora, que debemos valorarla. Claro. Pero uno de ellos está en la foto de uno de los apartamentos cuando nos llamaron de presidente del CCM después de la misión Medellín, en Colombia. Y es el elder de los 70, Olbrich de los 70. Él me recibió y me abrazó. Si ustedes ven la foto que está en el apartamento, él al lado del elder Christofferson, los dos son 3 veces lo que soy yo. Entonces, cuando me recibieron, yo pensé en mi mente, ¿no? Estos son tan grandes como el dibujo de Nefi que había en el libro de Mormón, que tenía esos músculos poderosos y el Amán. Yo digo, ¿qué hago yo acá?
y tampoco había templo, así que no tenía los convenios del templo. Y uno se sentía, quizás no había habido CCM, no había habido templo, y uno se sentía que faltaba mucho para ser como esos misioneros tan poderosos. Pero el presidente de la misión entendió este sentimiento y me preguntó, ¿hay algo que le puedo ayudar, Pitar? Yo le dije, sí, ayúdeme a ser como esos misioneros que me recibieron. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es la manera de lograr ser como esos misioneros? Y él me dijo, muy sencillo, sea obediente, lea las Escrituras, escuche la voz del Espíritu y usted va a ser un gran misionero. Y nunca me voy a olvidar también de esas palabras. Así que podría hablar así de cada llamamiento, pero no va a alcanzar esta reunión, querido Walter. Así que me voy a remitir al llamamiento que recibimos con mi esposa en el 2012. O sea, ya nos adelantamos a este siglo, presidente. De 1970 a 2012. Podríamos, por eso digo, podría hablar de todo este espacio, muchas historias, muchos líderes, muchas personas especiales en la vida, pero en el 2012 nos llamaron para abrir la misión Medellín. Sí. A abrir la misión. Recuerdo que con mi esposa y mis hijos buscaban, ¿qué misión puede ser que te llamen? Porque ya sabíamos, primero me entrevistó el del SCAT, y después me entrevistó el presidente. Entrevistó al presidente Woodward, después del presidente Scott. Exacto. Y me dijo a mi esposa y a mí que estábamos ahí sentados delante de él con una televisión grandísima, en directo, en vivo. Nos dijo, bueno, quédense tranquilos porque a la misión que van no van a tener que hablar alemán. Y bueno, después de extender el llamamiento, nos preguntó, ¿quieren apagar el monitor y conversar sobre esto? Y le dijimos, no, presidente, porque hicimos convenios en el templo y sabemos que si el Señor nos llama, debemos ir. Entonces, sí, lo felicito, dijo, bueno, ahora vamos a ver si ustedes pueden hacer todo lo que el Señor espera. Y yo dije, seguro, vamos a esforzarnos por hacerlo. Y no fue fácil porque había que empezar de cero ahí, sí. Pero los presidentes que nos transfirieron, los misioneros, uno fue el presidente Prince de Cali y otro fue el presidente Gaviria de Barranquilla. Fueron muy buenos, nos enviaron misioneros poderosos y excepcionales. O sea, recibiste misioneros de aquí y de allá para iniciar esa nueva misión, porque ese hermanos, para que ustedes se ubiquen, el presidente Pitar fue el primer presidente de misión de aquí, de una ciudad, de un terreno, de una zona muy grande, que se conoce como la zona paisa o la zona del antiguo Caldas, digámoslo así, que es una zona muy rica, muy hermosa y la gente es muy abierta. Así que el presidente Pitar llega ahí, otra vez como lo mismo que va pasando en Argentina y en muchas partes de tu vida, a ser pionero en algo, abrir algo. Exactamente, pero fue fácil, porque los paisas tienen un amor muy grande, sí. Un deseo de servir. Nos quedábamos admirados que a cada lugar donde íbamos nos decían, ¿en qué le colaboro? ¿En qué le colaboro? Y yo, ¿cómo? ¿Qué pasa? ¿Por qué quieren colaborar tanto? Llegábamos a las oficinas donde trabajábamos para organizar la misión y el buen hermano que estaba ahí barriendo con su escoba, con su cepillo, veía venir nosotros caminando desde el estacionamiento y tocaba el ascensor para que cuando llegara estuviera abierto. Eso nos causaba una admiración porque estaban preocupados por el detalle y así fue siempre cada detalle. Cada detalle, cuando nos perdíamos nos llevaban adelante con una moto o algo para que lo siguiéramos y cosas así hemos vivido. Y los misioneros aprendieron también de ese espíritu y creo que todos quedaron tocados del espíritu del área de Medellín, porque no era solo la ciudad de Medellín, Pereira, el eje cafetero, pero también Montería, para el lado del Chocó también. Claro. Así que era muy amplia y
disfrutamos mucho de muchas experiencias, muchos de los maravillosos hermanos que se bautizaron ahí con sus familias. El Señor nos bendijo con la oportunidad de que cuando fui llamado junto con mi esposa como presidente y ella como directora de las obreras en el templo de Bogotá. O sea, ya después de la misión, después de la misión. Después ¿No de la querías misión, salir de Colombia? después de la misión no, después de la misión nos tocó el CCM en Argentina. Ah, o sea, volviste otra vez a Argentina. Exactamente. Nos tocó el CCM, que no fue 2 años exactos porque se cerraron todos los CCM, empezaron a cerrarse primero el de Chile y después el nuestro, que fue un dolor muy grande porque era un CCM que había sido construido para CCM. Entonces, nadie entendía por qué este edificio tan especial, tan lindo para el CCM, lo cierran. Si me permites aclararle, porque de pronto hay algunos hermanos que son nuevos, dicen SCM, Centro de Capacitación Misional, ¿sí? Y el de Argentina era bien grande, bien grande, presidente. Sí, absorbíamos todos de Chile y de toda el área, ¿no? Que son Paraguay, Uruguay, Claro. Chile, y disfrutamos mucho de servir ahí. Pero lo más interesante fue, como yo digo, cuando nos tocó luego ser llamados a servir en Colombia, en el templo. Todos estos hermanos que habían sido bautizados por aquellos misioneros venían al templo para sellarse. Entonces el Señor nos dio esas misericordias que siempre mencionamos, ¿no? De ver a este hermano, oh, me acuerdo de este hermano, estuvimos en su bautismo con los misioneros, y venía con sus hijos ya grandes a sellarse a Medellín, a Bogotá, al templo. Fue una experiencia muy, muy especial y una bendición que tuvimos. También en el CCM, en Buenos Aires, recibimos muchos jóvenes de Colombia, Claro. que de alguna manera, cuando los veíamos en la lista de llegada, ya, uy, este viene de Pereira, este viene de tal lado, y bueno, entonces ya estábamos pensando en, a ver cómo será, vamos a recibirlo, vamos a abrazarlo, apretarlo. A mí me gustaba hacer eso, abrazarlos. Y muchos me decían, nadie me abrazó desde que mi padre murió. Y las lágrimas venían a nuestros ojos y yo digo, Elder, lo abrazo porque estamos felices de tenerlo y ya de conocerlo hoy lo quiero mucho. Y vamos a ayudarle y prepararle para que usted pueda salir a la misión como aquellos misioneros poderosos que el libro de Mormón cuenta, y usted va a ser un misionero grande y poderoso. Así que fue también parte de la experiencia. Y todo se relaciona con todo, porque estamos relacionando Medellín, el CCM de Buenos Aires y luego el templo, ¿verdad? El Señor sabe organizar las cosas de una manera muy especial. No fue fácil ir al templo de Bogotá, porque estábamos en medio de la pandemia. Claro. Habíamos sido uno de los primeros en tener el COVID, ahí donde vivíamos. Y toda la gente estaba preocupada, ¿qué le pasó a estas personas que tienen el COVID? Y bueno, tuvimos el COVID, pero no pasó nada. Estuvimos internados en el hospital y nos dieron de alta, pero cuando nos dieron el alta, el protocolo no existía tan perfectamente porque no sabían qué hacer, no sabían qué dar. Pero el COVID te dio en Buenos Aires o en Colombia? No, en Buenos Aires. En Buenos Aires, claro. Cuando terminó el CCM y se cerró, por eso digo, muy sabio el Señor, porque a los poquitos meses vino el COVID, y había que haberlo cerrado igual. Y nosotros nos quedamos sirviendo como obreros en el templo. También el Señor nos quería preparar, porque dijimos, ¿para qué nos vamos a ir hasta casa si ya estamos instalados aquí en uno de los apartamentos que tenía los obreros del templo? Claro. Entonces nos quedamos ahí y ahí tuvimos que irnos porque vino el COVID y tuvimos que ir cada uno a su casa. Y en ese momento primero recibí una llamada de la secretaria de la presidencia, diciéndonos que el presidente Ox quería hablar con nosotros.
¿qué pasará con el COVID? ¿Qué sucederá? ¿Qué querrá que hagamos? Ayudemos a los misioneros a regresar a sus casas, porque todos estaban regresando a sus casas. No era eso, por supuesto. Y bueno, vino el COVID, nos tuvimos que internar en el hospital, y mi esposa estaba en otra habitación y me llama por teléfono y me dice, porque habíamos quedado un día para tener la charla con el presidente Ox, y me dice, ¿te llamó el presidente Ox al final? Le digo, no llamó, así que lo habrán solucionado de otra manera. Así que estuvimos ahí un poquito tiempo, creo que 10 días, y regresamos a casa. Cuando regresamos a casa todavía mi esposa tenía positivo. Y nos dijeron, ¿ustedes prometen que no van a salir a ningún lado? Sí, vamos a prometer. No vamos a ir a ningún lado, ni ver a los nietos que tanto teníamos ganas de ver, ni a nadie. Tenemos 15 nietos. Y entonces me dijo, bueno, aceptamos el convenio que usted hace de no salir de su casa, que les dejen la comida en la puerta y ustedes se alimentan ahí. Bueno, cómo no. A los 3 días llama por teléfono la secretaria del presidente Ox y nos dice, ¿pueden hablar con él? Y le dijimos, sí, cómo no, estamos acá. Y entonces él empezó a hablar y se disculpó porque dice, no puedo verlos porque no tengo toda la tecnología para poder hacerlo, dice. Pero no se sientan mal por solamente extender un llamamiento por teléfono, porque cuando me extendieron a mí el llamamiento de apóstol, también lo hicieron de esa manera. Entonces le dijimos, no, está bien, está todo perfecto. Y entonces se empezó a extender el llamamiento. Y mi esposa me miró y escribió en un papel. El presidente Ox dice, ¿cómo están de salud? ¿Cómo se sienten? Y mi esposa enseguida escribió en el papel, no se te ocurra contar y hablar del COVID. Entonces yo le dije, está todo bien, presidente, aquí estamos en la casa cuidándonos, pero está todo bien. Ah, bueno, lo felicito. Y ahí empezó a extender el llamamiento. Pero, ¿Esperaban ese llamamiento? Porque no, me parece algo maravilloso. No lo esperábamos para nada. Yo pensé que me iban a jubilar y a dejarme ahí en Buenos Aires trabajando en el barrio, en la primaria, en el quórum, no sé. Pero el llamamiento vino y vino un poco de miedo porque se escuchaba por todos lados las cosas que pasaban en todo el mundo, ¿no? Y entonces dejar a la familia, a los chicos, uno pensaba, y quizás no los vamos a volver a ver. ¿Nos vamos nosotros o se van ellos de este mundo? Porque nadie sabía el alcance que eso iba a tener. Sí, y a toda hora había muertos por aquí, por allá. 800 ¿sí? por día en España, 900 claro. en Italia, salían en las noticias todos los días. Pero presidente, y aquí lo digo con todo el respeto, ser llamado a presidir en el nombre del Señor una de sus casas, o sea, que es algo que pocos hombres y pocas mujeres como tu esposa experimentan en esta tierra. ¿Cuáles eran las sensaciones ahí en ese momento? También, lógicamente, el miedo por la vida, pero las sensaciones espirituales de presidir una casa del Señor. Bueno, lo que nosotros sentimos, ¿no? Primero sentimos temor, quizás normal. Los vuelos no salían, no había aviones para volar, estaban cancelados todos los vuelos. ¿Cómo vamos a volar a Colombia? Volamos todo en el avión con los barbijos, todas las personas con temor, no se acercaban, nadie quería hablar, ¿no? Como en el hospital también, que los médicos cuando hablaban con uno miraban para el techo para que no le venga claro. el aliento de la boca a ellos, ¿no? O sea, era una sensación extraña, ¿no? Bueno, pero si el Señor nos llama, ahí vamos. Y fuimos, llegamos, nos recibieron muy bien el registrador y su ayudante. Nos fueron a buscar al aeropuerto, nos llevaron al templo. Y bueno, ¿cómo comenzamos ahora? Porque todos los días había
boletines nuevos de qué se podía hacer y qué no se podía hacer, ¿no? Empezamos haciendo los casamientos, luego los jóvenes que salían a la misión, pero muy despacito, porque hasta nos decían, no llamen obreros de más, llamen únicamente los que necesitan. Entonces todo era un clima muy especial, pero el Señor hizo el resto, ¿no? El Señor nos dio la fuerza, la tranquilidad, no teníamos temor, no teníamos vacunas. Aquí en Colombia las había, pero a nosotros no nos querían dar todavía porque ni estábamos registrados. Claro. Pasaron muchos meses para que después pudiéramos conseguir que nos dieran una vacuna, pero tranquilos. El Señor nos contenía, el Señor nos animaba, el Señor nos fortalecía. Fue una experiencia maravillosa. Bueno, y me imagino que las sensaciones espirituales también debieran de ser muy grandes en un templo tan grande como el templo de Bogotá, ¿cierto? Porque es un templo grande, casi vacío. Exactamente. Solamente venía una persona que iba a hacer la ordenanza, los obreros que necesitábamos y nosotros. Y bueno, pero muy especial el espíritu que se vivía y se sentía en ese lugar, hasta que pronto fue pasando y se fue ampliando y se fue llegando al funcionamiento normal. Pero durante todo ese tiempo, el único que realmente nos hablaba y nos respondía era el Salvador. No había ninguna duda que Él estaba hablándonos, instruyéndonos, fortaleciéndonos. Y yo me admiraba de los consejeros, los dos eran mayores que yo, pero también de algunos hermanos que eran grandes y venían al templo sin temor a oficiar en las ordenanzas. Para mí fue un ejemplo muy, muy grande, una lección de vida, una lección de fe de estos hermanos tan especiales que viajaban aún caminando por temor de no ir en un transporte público, porque tenían miedo de contagiarse. Entonces caminaban y caminaban para venir al templo, ¿no? Me hacía acordar al picapedrero del templo de Salt Lake, ¿no? Ese video tan hermoso, ¿no? Sí. Porque estos hermanos se levantaban en sus casas tempranito, quizás cuando todavía no había salido el sol, y venían caminando hasta llegar al templo. ¡Qué ejemplo! Tú estás hablando y yo me estoy imaginando a un hermano Jaime Triana, por lo menos, haciendo esos recorridos a pie, ¿cierto? Y a muchos bien otros lejos que vive el hermano Triana. Vive lejos del templo. Se venía caminando todos los días que era informado que lo necesitábamos, porque no podían venir todos los que tenían el deseo, solamente teníamos que hacer venir un sellador si hacía falta, 2 obreros, y así íbamos haciendo las ordenanzas. Yo siempre digo, Walter, que yo no vi al Señor caminando en el templo, pero sí lo sentí. Yo no vi a José Smith ver a Dios el Padre y a Jesucristo su Hijo. Tampoco me aparecieron a mí, pero tengo un fuerte testimonio en mi corazón que ellos vinieron y llamaron al joven José como profeta. Y también en el templo. La diferencia de una capilla es que él camina por el templo y uno puede sentir su espíritu. Y uno puede aprender muchísimo, pero muchísimo, Walter. A veces me entristecía aquellos hermanos que venían quizás con la meta de ir a 4 sesiones, hacer esta cantidad de tarjetas. Hermoso, felicitaciones, maravilloso. Pero yo les decía, vean el templo. Dejen que el templo entre. No estén preocupados por el ritmo, por el compromiso de que tenga que estar esto listo, que el otro. No. Pónganse en las manos del Señor y Él les va a enseñar muchísimo. Van a salir del templo fortalecidos por su espíritu y van a descubrir por revelación cosas que nunca se dieron cuenta que Él estaba diciendo
a través de las ordenanzas. Sí. Yo había ido muchos años al templo. De hecho, nos casamos en el templo de Provo, porque no había templos en Argentina en esa época. Después fue el templo de Brasil, y después el de Buenos Aires. Pero nunca aprendí como aprendí ahí el amor del Señor, el valor de la expiación y la manera en que Él se maneja, su método, su manera, su forma de hacer las cosas. Y que no es por disciplina, no es por todas las cosas que algunos hermanos creen, es por el amor. El templo debe ser su casa y debe ser la casa de amor. Quizás ese sería un segundo nombre para el templo, ¿no? Casa de amor. Casa de amor, porque el Señor está allí para brindar amor a cada participante que llega. No importa si sabe o no sabe las ordenanzas, si viene vestido con camisa y corbata, si viene con la ropa que tenga. Quizás salió de su trabajo y vino corriendo para el templo porque lo necesitaba. Había hermanos que venían en la pandemia y nos decían, yo quiero ir al salón celestial. Y muchos decían, no puede, tiene que hacer una ordenanza. Yo averigüé con el departamento de templo y dijeron, no, si usted lo siente, puede dejarlo pasar. Y ese hermano se iba fortalecido para enfrentar cuántos problemas quizás él tenía en su casa. A veces lo sabíamos porque lo contaban y otras veces no sabíamos nada. Pero él venía a buscar fortaleza, conocimiento y tomar las decisiones que tenía que tomar, ¿no? ¿Qué mejor lugar que ese salón? Entonces, hay cosas que ocurrieron que sin nombre, sin apellido, pero que vamos a recordar siempre. Siempre, siempre, siempre. Me siento bendecido de haber sentido ese espíritu de revelación, tanto en la misión como en el templo, como en cualquier llamamiento, ¿no? Ahora el Señor nos llamó para trabajar con los misioneros del servicio. Y es maravilloso poder ayudarles a ellos para que sientan lo mismo. No hay diferencia. Creo que van a sacar de la placa el nombre de misioneros de servicio. Van a poner Elder tal y ya está. Son todos iguales. Son misioneros. Claro, y el objetivo del Señor es que a través de las experiencias que tengan en este tipo de llamamientos, ellos puedan convertirse en verdaderos discípulos de Cristo y que lleven ese potencial que adquieren en la visión que tienen como misioneros, sirviendo, sintiendo su espíritu al lado de ellos, que puedan regresar a sus casas, ahí viven en sus casas, pero que puedan terminar la misión y continuar sirviendo y creciendo y siendo cada día más fieles misioneros, más fieles servidores, más fieles líderes. No termina ahí, nada termina ahí, todo continúa. Entonces, ese ejemplo me impactó en la misión Medellín, con el presidente Nelson, me impactó en el templo, y me impacta hoy día con las capacitaciones que tenemos del departamento misional también, que seguimos trabajando con los misioneros. Parece que estamos asignados a la obra misional de por vida, pero... Oye, presidente, pero yo te oigo a ti y me imagino, hermanos, que a ustedes les está pasando lo mismo allá en sus casas, escuchando al presidente Roberto Pitache, y digo, tú has tenido un privilegio, o sea, has sido presidente de rama, obispo, presidente de estaca, y entonces luego el Señor te llama a presidir una misión, luego a preparar misioneros en un CCM, luego a recibir a todas esas familias en un templo que era para lo que bautizabas, para lo que convertías, para lo que enseñabas a predicar, a que vayan, a que las familias sean eternas, ¿sí? Presidente, en 30 segundos, si tuvieras que darme un consejo a mí o a cualquier hermano que asiste a la casa del Señor, ¿en qué me dirías a mí que me enfocara para acercarme más a Cristo? Y que
que se concentraran en el verdadero propósito, ¿no? Sentir el Espíritu de Cristo. No estar apurado porque la sesión termine, porque quieren entrar en otra, que vuelvo a decir, es muy loable. Es un gozo ver a los hermanos con tanto deseo de salir de una sesión, entrar en la otra. Pero que no se pierdan, exactamente, venían los grupos, ¿no? Y querían hacer la mayor cantidad, y es sobresaliente, es un reconocimiento maravilloso del deseo de esos hermanos de servir, quizás en el poco tiempo que vienen, aprovecharlo al máximo, pero que no pierdan de fortalecer la relación con el Señor. Que estén en la sesión no mirando quizás las tarjetas de nombre para ver cuál van a ser, sino que traten de escuchar la voz del Señor cuando alguien está pasando en el templo. Que estén sentados tratando de escuchar lo que Él les enseña en ese momento, ¿no? Porque eso no se repite, eso no. Qué hermoso consejo. Se refiere a esa escritura, ¿no? Estad quietos y sabed que yo soy. Sí, porque a veces queremos movernos tanto, presidente, y hermanos y hermanas, que perdemos lo cálido de la voz suave y apacible, ¿no? ¿Sí? Exactamente. ¿Qué consejo le darías a un obrero del templo para que se acerque más al Salvador Jesucristo? Sí, en realidad, de que los obreros se den cuenta que son muy pocos en comparación con la cantidad de miembros que hay en todo el mundo. Entonces, eso también es una bendición, ser llamado como obreros del templo. Y no había lugar más hermoso para mí que tener la reunión de preparación previo al comienzo de las ordenanzas, sesiones y la agenda del día, que conversar con los obreros. Primero porque verlos allí sentados, esperando que nosotros comenzáramos esa reunión, uno podía sentir el espíritu que ellos traían al templo y a la vez reconocer el valor de, como hablábamos recién, de algunos hermanos que tenían que salir cuando todavía el sol no había salido, sí, y venir y estar en el templo tantas horas, ¿no? Pero no tengo dudas y testifico que el Señor sabe, conoce y bendice a cada uno de ellos. A pesar de que a veces las pruebas parezcan muy difíciles, porque no eran hermanos que tenían su vida solucionada, ¿no? Si esperaban tener su vida solucionada, quizás nunca habían aceptado el servir como obreros, pero sí que el Señor los conoce profundamente y que los ama y que está deseoso de abrazarles y de bendecirles, y eso se siente en el templo. Me encanta la escritura de Apocalipsis 7, ¿no? Sí. Juan pregunta, ¿quiénes son esos que están de blanco ahí, delante del trono de Dios? Y el Señor le dice, son los obreros del templo. O sea que una escritura como esa, que diga que ellos están delante del trono de Dios, tiene que fortalecer a cualquiera que está ahí haciendo el trabajo, ¿no? Qué bonito. Es una escritura maravillosa. Bueno, yo te iba a preguntar cuál era tu escritura favorita, pero imagino que esa debe estar en una de las favoritas. Pero, presidente, antes de llegar a ese punto, te decía, en 30 segundos, un consejo que nos darías, ellos que todavía no hemos sido obreros del templo, pero que buscamos una razón. ¿Por qué ser obrero en el templo? Muchos hermanos también están en edad y pueden ser obreros del templo, me incluyo. ¿Qué razón nos daría? ¿Por qué debo ser obrero del templo? Bueno, es un poco lo que venía diciendo del templo, que es una oportunidad y una bendición única, el que puedan servir en el templo y sentir al Señor enseñándoles cosas que no van a aprender fuera del templo y que tampoco están en el templo escritas en un manual, sino que las van a recibir por revelación. Yeah, claro. Entonces, qué privilegio aceptar salir y servir en un templo. Y algo que me llamó muchísimo la atención en Bogotá, porque no conocía ese lado de los obreros,
es que había días que teníamos una cantidad de obreros jóvenes sirviendo, cuando muchos piensan que el templo es solamente para los viejitos. Y no es así. Y me llamaba la atención lo rápido que aprendían el trabajo y la manera tan correcta que lo sabían hacer. Entonces, no hay edad, aunque sea una tarde, una mañana, poder destinar para servir en el templo, ¿no? Y no importa la edad, el Señor les va a bendecir en sus estudios, en sus carreras, en todo lo que hagan. Yo tengo un testimonio de esto, Walter, muy grande. Yo siempre trabajé al principio en 2 empresas multinacionales muy grandes, después que salí del servicio militar, pero luego me convertí en un emprendedor, ¿no? Y comencé a hacer las cosas yo mismo, era el único empleado que había, era yo. Y sin embargo, nunca dejé de servir, siendo obispo sobre todas las cosas, siendo presidente de estaca. Y tenía muy claro esa escritura que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Y yo sé que el Señor añadió todas las demás cosas. Y yo tenía la meta de lograr una posición para poder salir a la misión, porque cuando salimos a Medellín yo no estaba retirado, no tenía la edad suficiente para retirarme. Sin embargo, lo pudimos hacer. Pero lo pudimos hacer porque el Señor puso su mano durante esos años para que uno pudiera lograrlo. Entonces, eso es confiar en el Señor, tener la fe para buscar primeramente el reino de Dios, y todo lo demás viene por añadidura. No nos vamos a llevar de esta vida ningún título universitario. Está bien de estudiar, es como decía antes del templo, está bien hacer las ordenanzas por los nombres que llevamos, está todo bien, excelente. Hay muchos consejos de los líderes sobre todas estas cosas, pero no vamos a llevar nada de eso después de esta vida. Vamos a llevar la manera en que descubrimos al Señor, la manera en que lo conocimos, la manera en que lo sentimos, guiándonos, cuidándonos, enseñándonos. Y eso se logra en cualquier lugar. En cualquier lugar se logra eso. Es más, hay hermanos que a veces no podían llegar al templo porque vivían muy lejos y era muy difícil venir al templo. Y yo les recordaba esa enseñanza que está en Números, que el Señor le dio a Moisés, ¿no? Que se llama el talit, que es ese manto que ellos se ponen, que tienen flecos. Y ellos, el pueblo judío, le llama el manto de oración. Y muchas veces se lo ponían sobre su cabeza. Sí, quedaba la cabeza cubierta por el manto, ¿no? Y la traducción de las palabras talit es tal, carpa pequeña. Entonces, era una pequeña carpa a comparación de la gran carpa que tenía Moisés en el desierto, que era el tabernáculo del Señor. Entonces, ahí también hay una enseñanza. No todos podían entrar en el tabernáculo. Las tribus tenían que estar organizadas en sus posiciones, pero no todos entraban ahí, muy pocos entraban a hacer las ordenanzas. Pero sin embargo, el Señor les dio eso para que el espíritu del templo, el espíritu de Él pudiera estar siempre con ellos. Y los flecos, que son los tzitzit, esos flecos corresponden a los mandamientos, porque los mandamientos de Israel tienen números. Entonces ellos podían atar los flecos y estar trabajando para lograr cumplir con determinado mandamiento. O sea, todo tiene una perfecta forma, ¿no? El Señor siempre
desde esa época, desde el principio. Con Adán y Eva, el Señor quería que ellos supieran la verdad de todas las cosas, ¿verdad? Cuando Adán estaba ofreciendo sacrificios, el Señor le pregunta, ¿por qué haces sacrificios al Señor? Y Adán le contestó, no sé. El Señor me lo mandó, le contestó al ángel. Y el Señor le instruyó y le dijo por qué lo hacía. No quería que lo hiciera sin saber. Sin saber. Pero Sí. primero fue la obediencia y la fe de hacerlo sin saber por qué. Entonces muchos hermanos van al templo sin saber por qué. Pero el Señor quiere enseñarles por qué. Y quiere darles un testimonio de eso. Como lo hizo con Adán. Esto es a semejanza del unigénito. El sacrificio del unigénito. Entonces Adán habrá dicho, por eso me mandó a hacer esto, ¿no? Muchas gracias, mi presidente, por todos esos consejos. Hemos aprendido mucho hoy en esta entrevista de Santos de la Vida Real. Y bueno, yo voy a decir algunas cosas al final, pero presidente, te quiero sacar ahora de este ámbito espiritual, que no quiero decir ni mucho menos que deje de ser espiritual lo que vamos a hacer, pero quiero hacerte unas preguntas rápidas. ¿Cómo no? Y quiero que me las contestes con lo que llegue a tu cabeza de manera pronta. Tú eres un hombre que has tenido un contacto permanente con apóstoles y profetas, cosa que no es muy común en nosotros. Nosotros los vemos, los oímos, pero tú has tenido la oportunidad de hablar con ellos, de ver, de interactuar con ellos por tus llamamientos. Así que quiero preguntarte, si tuvieras, porque no es ni mucho menos que los apóstoles tengan fans, ni mucho menos, pero si tuvieras que decir, este es mi apóstol favorito en la actualidad, ¿cuál es ese apóstol que te llena? ¿Cuál es ese apóstol que te llega al corazón? Es muy difícil esta pregunta, Walter. Yo diría que casi imposible de contestarla porque creo que cada uno tiene dones, como estuviste hablando hace poco tiempo, cada uno tiene dones muy especiales. Por supuesto que el más importante es el profeta actual, no David Mackay, que yo lo escuchaba y lo adoraba, y mis padres tenían la foto en la casa. Yo sabía que lo ibas a mencionar a él, Y me crié desde que nací, estuvo muchísimos años David Mackay. Falleció en el 69, creo, por ahí, y vino Joseph F. Smith. Pero el profeta más importante es el que tenemos hoy, el que tenemos que escuchar. Y el apóstol es el apóstol que está hablando en este momento. No podemos decir, no, a mí no me gusta este apóstol, estoy esperando que él termine porque quiero escuchar al otro, ¿no? Pero por supuesto, cada uno tiene cosas muy, pero muy especiales, ¿no? Me encantaba el elder Holland, hoy el presidente Holland, el quórum de los dos. El elder Holland, en el CCM pasábamos unos videos de los devocionales que se hacían en el Centro de Capacitación de Provo. Entonces los apóstoles tenían la oportunidad de hablarle a los misioneros ahí en Provo, y al otro día nos estaban mandando a nosotros el video para que lo veamos con los jóvenes ahí. Y no es un material que está en las redes, no es un material que se puede conseguir, no se puede conseguir. Es de ahí. Es solamente para el CCM. Y el elder Holland les hablaba con una firmeza y llamándolos a la atención, ¿no? Que era como tener un padre ahí delante diciendo, hagan esto, no terminen la misión y yo tenga que ver que van por la vereda de enfrente porque tienen vergüenza de saludarme, ¿no? Y les hablaba de una manera tan clara y tan profunda que a mí siempre me gustó escuchar los devocionales de él, ¿no? De todos eran hermosos, de todos tenían, pero él hablaba de una manera, lo hablará ahora, pero en ese momento recibir un devocional de él desde Provo para poder ver con los misioneros era algo muy, pero muy especial. Qué hermoso. Pero de cada uno podría hablar, sí. de cada uno podría hablar de algo que me impactó. Y sé que nos podrías enseñar de cada uno muchas cosas, presidente. Por eso, antes de seguir, te digo, yo creo que los hermanos, y te lo digo aquí en nombre de todos, los hermanos esperan que muy pronto tomes la decisión de acompañarnos, ¿por qué no en un club de lectura?
y leas con nosotros un discurso, ¿por qué no del Elder Holland o del presidente Nelson? Y lo analicemos para nuestros hermanos. Seguramente ellos lo van a agradecer. Te voy a meter en problemas, presidente, te voy a meter en problemas. No me vas a meter. Voy a saber escaparme. Le preguntaban al presidente Hinckley cómo hacía para dejarse entrevistar por periodistas que querían desacreditar muchas cosas y él decía, yo contesto lo que quiero. Pues yo te voy a meter en problemas. Con una pregunta rápida, mira, ¿Bogotá o Medellín? Esa es súper difícil, ¿no? Cada una vivimos experiencias distintas. En Bogotá vivíamos en el templo. Salíamos solamente cuando la heladera estaba vacía para ir a comprar al Éxito o a Carulla, cosas para poner así. O sea que nuestra casa era el templo. No salíamos para otra cosa, para ir a comprar algo. En Medellín uno salía con los misioneros, estaba con ellos, claro. Era otra vida distinta. Claro. Y viajábamos mucho más, porque todas las semanas teníamos que ir a tener una conferencia y entrevistar a los misioneros, sea en Montería o en Cincelejo, o aún en el Chocó, en Pereira, en Manizales. Entonces, cada uno de esos lugares, claro, no solo Medellín, era algo especial. En cada de esos lugares recibíamos el amor de los hermanos, en todos lados. Creo que Colombia tiene muchas bellezas, pero la mayor belleza son ustedes, Walter, porque gracias. Tienen un amor muy grande por todos. Siempre decíamos esto y es verdad. Cuando fuimos a Medellín, algo que decía el presidente que estuvo ahí, mucho antes que yo, que luego el presidente del templo, que era de Manizales, ahora está en Manizales. Él decía, yo soy Escobar. Creo que era Escobar. Él decía, cuando me preguntan, digo, yo soy Escobar de los buenos. Y es cierto, porque cuando fuimos a Medellín, todo lo que sabíamos de Medellín era la historia de Pablo Escobar. Entonces era muy duro eso, pensar que ahí se vivían estas cosas, pero realmente no tenía nada que ver con lo que nosotros vimos, ¿no? Qué bonito. En cada lugar recibimos amor, un amor muy grande de los hermanos. Te voy a meter otra vez en problemas. ¿Boca Juniors o River Plate? ¿Boca Juniors o River Plate? Mira, yo no soy ni de Boca ni de River, así que no me metes en ningún problema. Bueno, está bien. Yo de chico nací en Chicago. En Chicago es un barrio de la ciudad de Buenos Aires, se llama Nueva Chicago. Y no es un cuadro que fue a primera, sino siempre se mantuvo en la B. Fue ahí. Después fui a Vélez Sarsfield porque quedaba más cerca del colegio para hacer gimnasia y participar. Así que nunca fui ni a Boca ni a River, pero mis hijos son todos de River. Listo ya. Y lo digo con todas las letras. Entonces yo veía los partidos de River y tenía que escuchar los cantos para River y los deseos de que River gane. Así que si tengo que elegir me quedo con River. Ese estadio monumental que es literalmente monumental. Sí. Presidente, y si tuvieras que escoger entre asado, entre una pizza porteña y una milanesa, ¿qué escogerías de Argentina, de la comida argentina? Bueno, ahí también me gustan todas esas tres, porque la pizza de Buenos Aires, si bien hay algunas pizzerías que habrá visto ahí en la calle Corrientes, cerca del Obelisco, sí, que dicen la mejore pizza del mundo, sí, hecha por italianos, pero sí, no tienen nada que ver con las pizzas italianas. No, son mejores, porque les han puesto el condimento argentino y las hicieron bien. Las milanesas no está muy claro dónde se inventaron, pero también todas las comidas son una mezcla de todos los emigrantes que hay. Entonces, depende quién las haga en cada lugar, son muy ricas, pero el asado es algo
pero vos me das una pizza y yo estoy feliz en cualquier lado. Pero el asado realmente, yo he visto y he cortado el asado con una cuchara. Con la cuchara cortar la carne. Entonces hay gente que lo sabe hacer muy bien. No soy yo, ¿eh? No soy yo. Yo lo hago rápido y para comerlo de una manera, pero hay gente que es especialista en cómo hacer eso. Gracias, mi presidente. Podríamos quedarnos, hermanos, yo creo que ustedes están de acuerdo, hablando horas y horas de historia de la iglesia, de enseñanzas de profetas, pero como te dije, ya hay una invitación ahí para que nuestras pantallas estén abiertas ahí en el Club de Lectura y nos puedas acompañar. Presidente Roberto Pitarch, un saludo a tu esposita, la hermana Pitarch, que la amamos, ustedes la conocerán también después, una hermana con una sonrisa así de grande, que llena el espacio donde esté. Gracias por todo tu amor, presidente. Sin ella no podría haber hecho nada de lo que hice. Seguro que sí. Tenemos muchos años juntos. Desde que nos casamos, ella siempre apoyó todo lo que hice y sin ella no hubiera podido hacer nada. Ese es un secreto, encontrar una compañera que pueda permitirle a uno lograr las metas y muchas veces padecer por esas metas o pagar el precio para lograrlas. No solamente que tenga las mismas metas en el momento de conocerlas. Muchas jóvenes que tienen metas hermosas, pero tienen que tener el deseo de luchar y a veces sufrir privaciones para juntos lograr esas metas. Así que yo le agradezco muchísimo a ella, porque si no, no hubiera vivido nada de lo que conté. No hay presidente Pitarch sin hermana Pitarch, así que ahí ya les dejamos a ustedes ese concepto claro. Querido presidente, muchas gracias a ustedes, mis amados hermanos, que nos vieron en esta tarde de día de reposo y que nos acompañaron. Muchas gracias. Recuerden que esta mañana tuvimos nuestra clase de Ven Sígueme para todos ustedes. Y a mediodía también vimos el Ven Sígueme Express con nuestra querida Liz. Ahí siempre estamos con ustedes porque el mundo necesita más Dios. Por eso seguimos aquí predicando este evangelio y trayendo estas historias tan interesantes. Presidente Pitarch, hermanos, un abrazo para todos. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por su compañía. Chao, chao. Gracias, Walter, y saludos a todos con todo el amor de nuestro corazón. Gracias, presidente. Este programa es una producción de Morgat. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en todas nuestras redes sociales.